Hola, hola. Hola. Está bien, gracias por intentar mantenerlo callado. Lamento que tuvieras que hacerlo. Está bien. No hay problemas, gracias. Un gusto conocerte. Solo trato de tener una idea de, ya sabes, si tienes buena relación con alguien de tu pasado, si todavía hablas con alguien. ¿O ha sido solo tú y tu mamá? Ha sido principalmente local. Localmente, casi siempre solo hemos sido mi mamá y yo. Tenemos a otras personas con las que podemos contactar y hablar. Pero fuera de eso, una oportunidad mágica de Ana Crisel y todos los demás que están en el patio ahora mismo. Alakazams en el techo, sigan con su buen trabajo. ¿Sí? En el techo, en todas partes. Tenemos Pokémon por todos lados. Oh, en este patio. Sí, los veo. Veo que está más allá del telón de acero, una barrera entre esta dimensión artística 1218 y otras dimensiones. Mira, cuando digo en algún lugar, la mayoría de nuestros OCs existen y coexisten. Cada uno de ellos. ¿Puedes elaborar un poco más sobre eso? Mike, tienes firmado al Erizo, Mario, Sonic, imposible. Todos están de ese lado de la cortina. Iron Man, Madman, todos a sus vidas damas porque comparten la misma dimensión. Mobius y la Tierra son el mismo planeta. Tengo tantos pensamientos que no puedo resumirlos. Solo tengo algunas sagas. ¿Me los das si te digo mis pensamientos? Chris Líquido. Un doble se hizo pasar por mí y solo bromeaba, pero yo creí que iba en serio y quería robar mi identidad. No sé por qué, solo pensé, hagamos un SingStar, una competencia de canto para ver quién era el verdadero. Y luego terminé conociendo a una amiga suya que pensé que era su novia y ella pensó que él era yo y traté de aclararle las cosas, hacer lo correcto y luego bla bla bla. Bla bla bla. Para el 2010, Chris había soportado más de 2 años de acoso constante por parte de los malintencionados. Esto bastaría para cansar a cualquiera en Internet, como le ocurrió a Chris, quien anunció que se alejaría un poco de la vida en línea. Como de costumbre, esto no parecía ser realmente el caso, ya que solo un día después publicó un video balbuceando sobre el cambio de actor de voz en el show de Cleveland. En abril, Chris creó un perfil para sí mismo en OkCupid, en un intento de conocer más parejas en la vida real en lugar de por internet. También creó un perfil en el sitio web Hookaf, donde usaba el nombre Directo al Sexo. Como muchos notaron en ese momento, Chris ahora parecía menos preocupado por iniciar una relación que por perder su virginidad lo antes posible. Los trolls rápidamente descubrieron estas cuentas y comenzaron a inundarlas con nuevas identidades falsas, intentando crear otro engaño exitoso. Las cuentas de Chris Chan finalmente fueron eliminadas debido a la abrumadora cantidad de trolls que le enviaban mensajes, pero uno logró pasar desapercibido y establecer comunicación. Una mujer llamada Jackie Rami. Al igual que quienes la precedieron, Jackie no dudó en usar la obsesión de Chris por el sexo para captar su interés. Sus conversaciones se volvieron subidas de tono casi de inmediato, con Chris preguntándole sobre su experiencia previa y si tenía alguna enfermedad de transmisión sexual, además de admitir que él mismo seguía siendo virgen. Además, como en expediciones de troleo anteriores, esta mujer intentó aprovechar el interés de Chris en ella para hacer que él creara más videos vergonzosos. Específicamente, ella quería que Chris lamiera sensualmente un cono de helado para demostrarle la manera en que podría darle placer. Sin embargo, el hombre sin experiencia sexual dudó, ya que parece que tal vez aprendió algo parecido a una lección después de todas las veces que lo habían engañado antes.
Sin embargo, esta precaución no duró, ya que una vez que Jackie le pidió a Chris que demostrara su dedicación hacia ella, después de descubrir su infidelidad previa con Ivy, él rápidamente envió un video titulado "Solo para los ojos de Junior", haciendo exactamente lo que ella le pidió, excepto sin el cono de helado. Aquí viene la parte divertida. ¿Puedo enrollar mi lengua? Empujé ahí dentro. Y extendí el reloj ahí dentro. Además de este video, Jackie también le pidió a Chris que finalmente confrontara a Michael Snyder, el gerente del antiguo lugar favorito de Chris, The Game Place. Christian resentía a Snyder por su expulsión de por vida de su tienda en 2008, pero nunca actuó al respecto. Parecía que Jackie le había dado la confianza que necesitaba para hacer precisamente eso. El 12 de abril de 2010, Chris visitó sus antiguos lugares para arreglar las cosas con Snyder y levantar la prohibición. Entró con su cámara escondida en el bolsillo para grabar en secreto el encuentro para Jackie. Cuando Chris se acercó a Snyder, primero fue cordial y le preguntó si podían resolver las cosas y acabar con la suspensión. Desafortunadamente, Snyder no quiso saber nada de eso, ya que simplemente respondió que no a su petición. Chris se frustró de inmediato mientras comenzaba a suplicarle a Michael que cambiara de opinión, insistiendo en que había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Snyder se mantuvo firme mientras le decía a Chris que se fuera, lo cual finalmente hizo, pero no sin antes decir la última palabra. No está del todo claro de dónde vino este repentino brote de antisemitismo, ya que Chris no había dicho mucho sobre las personas judías en el pasado. Por esa época, Chris también estaba haciendo un mayor esfuerzo por encontrar nuevos amigos gentiles, asistiendo a un festival de música local llamado Viernes después de las 5. Los inadaptados pronto se enteraron y comenzaron a asistir al festival para fotografiar y observar en secreto a Chris en su entorno. Lo que fue inmediatamente evidente es que estaba tratando de dejar de lado su estilo clásico de suéter y medallón, prefiriendo en su lugar un chaleco de mezclilla, camiseta, gafas de sol y placas de identificación, similar al atuendo que usó en su video de Roland y Trolling. Bajo la camiseta, Chris usó un sostén deportivo donde escribió "Quiero mujer". Es importante señalar que el evento Fridays After 5 se anunciaba como una reunión para toda la familia. Mientras estaba en este evento, Chris también hacía el esfuerzo de ligar con mujeres. Sin embargo, él prefería hacerlo a su manera única de Chris Chan, ya que todavía le faltaba la confianza para simplemente acercarse a ellas e iniciar una conversación. Según algunos trolls que estaban ahí, Chris a menudo usaba un lente de zoom para su DSI como un telescopio improvisado para espiar a posibles parejas desde lejos. En otra ocasión, según se informa, ató una nota a una pequeña piedra y la lanzó hacia una mujer que le interesaba. Estas tácticas finalmente resultaron infructuosas. La noche del 4 de junio de 2010, Chris tomó unas copas de más en un bar después de asistir a Fridays After 5. En su estado de ebriedad, decidió ir a los gameplays con el objetivo de tomarle una foto a Miguel Snyder para usarla como tablero de dardos. Al llegar se quedó afuera y tomó fotos por la ventana. Snyder lo notó de inmediato y llamó a la policía, que llegó poco después. Mientras veía acercarse a la policía, Chris corrió hacia su auto e intentó escapar, pero tuvo que detenerse cuando Snyder lo persiguió y Chris casi lo atropella. Mientras Chris hablaba con la policía, Michael ya había hecho una publicación sobre el incidente en su Facebook. Christian está en mi estacionamiento siendo interrogado por la policía. Le tomó fotos a mi hija e intentó atropellarme. Ellos presenciaron esto y apuesto a que aún así no harán nada al respecto. La predicción de Schneider resultó acertada, ya que a Chris solo le dijeron que borrara las fotos que había tomado y, aparte de eso, pudo regresar a casa con solo una advertencia. Un par de días después, Chris hizo un video hablando sobre su encuentro con la ley, donde admitió con orgullo que le tomó una foto al dueño de la tienda, pero afirmó que no tenía intención de tomarle fotos a su hija. Además, también afirmó que no estaba intoxicado ya que solo había tomado una cerveza. Una vez más, Chris dejó de producir videos y volvió a intentar mantener un perfil más bajo en línea. Eso fue hasta que los trolls empezaron a meterse con su mayor pasión, los videojuegos.
En mayo de 2010, Christian había sido informado por su exnovia, Panda Halo, que los malintencionados habían puesto micrófonos en su PlayStation varios años antes y que así fue como lograron hackear su cuenta de PlayStation N tantas veces. El dispositivo que Panda señaló como el micrófono en realidad era solo la antena de Wi-Fi, pero eso no detuvo a Chris de publicar un video en el que mostraba con orgullo que la había quitado. Cuando se dio cuenta de que una vez más había sido engañado, Chris decidió tomar el asunto en sus propias manos. Se creó un nuevo alias para sí mismo con el nombre de Jenkins Jinkies que planeaba usar para infiltrarse entre los malhechores. Chris no empezó a utilizar completamente la nueva personalidad hasta julio, cuando fue al Quickie y creó una página llamada Coffee Place. Escribió sobre su disgusto hacia el personal de una cafetería que visitaba regularmente con su padre, Bob, comentando que creía que los empleados a menudo los discriminaban por ser blancos. No queriendo que los trolls descubrieran su verdadera identidad, Christian fingió ser un chico de 14 años que había presenciado una confrontación reciente entre Chris, Bob y uno de los gerentes. Poco después, los malhechores rápidamente dieron la bienvenida a Jenkins Jinkies a su grupo, sabiendo perfectamente quién era en realidad. Al unirse, Chris fue informado de que Jenkins Jinkies ya estaba siendo considerado para unirse al círculo interno de los trolls. Supuestamente esto le daría privilegios administrativos en Enciclopedia Dramática y el Quickie, además de convertirlo en uno de los primeros en enterarse de cualquier nuevo plan de troleo. Pero para poder unirse a este club exclusivo, tendría que grabar un video introductorio sobre cuánto odiaba a Chris. En un intento de ocultar su identidad, Chris grabó el video en una tienda de segunda mano para que los troles no reconocieran el fondo de su casa. Como disfraz, bajó la voz y se puso una camiseta sobre la cabeza. También mencionó cuánto odiaba a Chris por abusar del sistema de seguridad social y rechazar a los hombres. Desperdicia el dinero sin esfuerzo para obtenerlo. Maldito seas tú. Y además, él no es amigable con nosotros los hombres. Debería ser amigable con sus compañeros masculinos. Una vez publicado, los malhechores inventaron un formulario llamado El Troll y el Tren e informaron a Jenkins Jinkies que era el club ultra secreto solo para la élite de su sociedad secreta de troleo. El primer acto de Chris fue crear una historia de fondo para su personaje con el fin de ser más creíble. Afirmó que su verdadero nombre era Junior Jenkins y que su familia se había mudado recientemente a una casa frente a los Chandler e incluyó una explicación detallada de por qué no era gay. Sin razón aparente, el señor Jenkins contó una larga historia sobre cómo fue violado por dos chicos en un campamento de verano cuando tenía solo 7 años. Unos años después, él y un amigo decidieron tener relaciones sexuales para ver cómo se sentía. Chris describió su encuentro con gran detalle, terminando con Junior sintiéndose asqueado y vomitando. Aunque todo lo escrito aquí era ficción, Chris acababa de crear una historia sorprendentemente explícita que involucraba a menores. Algunos especularon que había hecho esto para humillar a los trolls, insinuando que todos eran gays. Otros se preguntaban si en realidad Chris estaba expresando algunos impulsos homosexuales reprimidos, o tal vez esta historia era más autobiográfica de lo que él admitía. Con el tiempo, Chris siguió usando a Jenkins Jinkies para molestar a los trolls de distintas formas, y ellos jugaban felices con él. En una ocasión, Christian reveló que había frustrado un plan de los inadaptados para hackear su cuenta de PlayStation Network y corromper los datos guardados de sus videojuegos. Está de más decir que esto no era un plan real y que solo fue inventado por los trolls para hacer que Chris pensara que los había derrotado. Pero aún así, aprovechó la oportunidad para alabarse a sí mismo en la cuenta de Jenkins Jinkies. Tengo que admitirlo, hace que sea frustrante trolearlo. Parece que tenemos que pagar el pasaje de avión o hacer autostop peligrosamente y hacerlo a la antigua con cámaras de fuelle y cosas así. Luego, Chris supo de otro plan de los troles para desenterrar la tumba de su perra Patty. Usando su personaje, él detuvo este plan de raíz inventando una historia sobre Junior Jenkins, yendo a inspeccionar la tumba. Personalmente revisé la tumba de Patty. Es más difícil de entrar que Fort Knox.
El cuerpo está enterrado profundamente bajo tierra con bloques de cemento cubriendo el lugar. Y su pesada caseta para perros está encima de esos bloques de cemento. No me sorprendería si también cementaron su tumba. El lugar está rodeado de árboles y ramas gruesas. Es como lo más profundo en la forma de mamá, con derrumbes ocurriendo todo el tiempo. Aparentemente, decidió que esto no sería suficiente para disuadir a los posibles saqueadores de tumbas, ya que más tarde inventó otra historia sobre cómo los fantasmas de Patty custodiaban la casa Chandler junto con el espíritu del joven Chris, como si quisiera dar a entender que sentía que su yo más joven había muerto. Me he encontrado con los espíritus del joven Cristóbal Weston Chandler y Patty protegiendo la casa de los Chandler. Les advierto a todos aquí y ahora: aléjense de su casa y de la tumba de Patty. No vale la pena tener que sufrir la pesadilla que puede dejarte tan malditamente callado como tu hijo autista. Patty no es nada amigable con nuestro lado oscuro, tipo. El 27 de agosto, Chris publicó un video hablando sobre cómo, debido a una mala comunicación con el soporte técnico de Sony mientras intentaba reformatear su PlayStation 3, accidentalmente borró todos sus datos guardados. Sorprendentemente, dijo que se sentía aliviado por esto, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Después de tantos años de que los trolls hackearan su cuenta de PlayStation, había una cierta ironía poética en el hecho de que fue el propio Chris quien terminó destruyéndola. Al mismo tiempo, Clyde Cash publicó en el foro de Trolls y Trenes ofreciendo más de $9,000 a quien robara el PlayStation 3 de Chris y grabara su destrucción. Chris decidió destruir la consola él mismo y cobrar el premio como venganza final contra los trolls, ya que sus datos ya habían sido borrados. Originalmente, planeaba hacer esto disfrazado como Jenkins Jinkies. Sin embargo, al final decidió hacerlo como él mismo para poder saborear completamente esta victoria como propia. En caso de que alguien no estuviera convencido de que fue completamente destruido, Chris más tarde subió un video de sí mismo pasándole el auto por encima y otro donde lo apuñalaba con unas tijeras. Como te puedes imaginar, cuando intentó cobrar el dinero, Chris se encontró con cierta resistencia. Primero lo dirigieron con Surf Shack Tito, de quien le dijeron que estaba a cargo de las finanzas de los infractores. Tito afirmó que Chris no era elegible para reclamar la recompensa, ya que las reglas establecían explícitamente que el PlayStation 3 tenía que ser destruido por un troll. El hombre autista respondió diciendo que había hecho el video en colaboración con Jenkins Jinkies, y después de algo de debate, Tito finalmente cedió. Acordaron verse en el Chick-fil-A del Fashion Square Mall, donde le informaron a Chris que un agente de Tito disfrazado de Pepinillo le daría el dinero. Chris esperó casi una hora antes de darse cuenta de que nadie iba a venir y regresó a casa. Luego le envió un correo electrónico a Tito, suponiendo que solo había sido un malentendido, y organizó un segundo encuentro. Esta vez, el personaje de caricatura de Nickelodeon le dijo a Chris que su agente sería una mujer con un tatuaje de un pepinillo en el pecho. Chris regresó al centro comercial al día siguiente y una vez más esperó casi una hora, pero nadie apareció. Después de haber sido engañado por segunda vez, Christian le envió un correo furioso a Tito, acusando al troll de estafarlo y exigiendo que simplemente le entregara el dinero en su casa. En un giro de los acontecimientos, Tito afirmó que su agente había estado en el centro comercial y que accidentalmente le entregó el dinero a otro Christian Weston Chandler, insinuando que se trataba de un Chris líquido. Con esto, Chris Chan finalmente se dio cuenta de que lo estaban engañando y se rindió. No había dinero y nunca lo hubo. Todo fue solo otra broma para hacer que Chris quedara como un tonto. Después de esta prueba, el hombre derrotado cambió juegos por un valor de $100 en GameStop para poder comprar un nuevo PlayStation 3, a pesar de que antes había dicho que estaba pasando a un nuevo capítulo en su vida al destruir el anterior. Además, también retiró la personalidad de Jenkins Jinkies por miedo a que la policía pudiera confundirlo con un troll real y arrestarlo. Durante 2010, Chris, por alguna razón, siguió hablando con Jackie de manera algo frecuente a pesar de todas las señales que le indicaban que solo era otro troll.
Habían estado yendo y viniendo sobre si debían empezar a salir o solo quedarse como amigos. Pero el 13 de septiembre, eso cambió, cuando Chris publicó un video declarando su amor por ella. En ese video también mostró una presentación de dibujos que había hecho representando cómo sería su primera cita. Pero el reflejo de la cámara hizo que fuera imposible leerlos. Después de que se publicó este video, Chris recibió un correo electrónico de un hombre que se hacía llamar Roberto Paulson, quien afirmaba ser el novio real de Jackie. Incluyó una foto desnuda de ella para probar que decía la verdad. Cuando Chris la confrontó sobre esto, Jackie afirmó no conocer a nadie llamado Roberto y concluyó que debía ser su exnovio celoso, Lars McNulty. Jackie le dijo a Chris que estaba preocupada por Lars, ya que aparentemente él había demostrado ser peligroso en el pasado. Ella le pidió que hiciera un video intimidando al ex violento para que se alejara, a lo que Chris aceptó rápidamente. El video lo mostraba destruyendo un modelo del Titanic hecho de Legos, ya que Jackie le había dicho que Lars amaba coleccionar barcos a escala. También le pidió a Chris que dijera la frase, "Las consecuencias nunca serán las mismas", una referencia a Jesse Slaughter, otra víctima de acoso en línea de esa época. Al subirlo, Chris recibió otro correo electrónico de Lars, esta vez incluyendo una foto de un hombre negro que él afirmaba que era una fotografía suya. Chris publicó otro video en respuesta a esto, una vez más amenazando a Lars y afirmando que creía que el hombre en la fotografía no era realmente él. Pero Jackie fue rápida en informarle a su protector que la persona en la foto sí era Lars McNulty. El 29 de septiembre, Jackie le dijo a Chris que Lars recientemente le había enviado un barco modelo que había hecho con palitos de paleta y un condón, y le pidió que hiciera otro video intimidante para que él se alejara. Se hartó de todos los malditos barcos en el departamento. ¿Cómo se supone que los saque del equipaje? Incluso compraste pintura ridícula y kits de sensores para barcos que ni siquiera conocías. Pagaste por un montón de cosas inútiles que de todos modos nunca vas a usar, pavo ridículo. Sí, vives según tu trabajo de pavo imbécil. Y eso es lo que eres, oye, pavo diamante, calabaza java, tú eres todo un pavo. Mientras este drama continuaba, Jackie también le contó a Chris la historia de cómo quedó embarazada del hijo de Lars cuando todavía estaban saliendo. Al enterarse de esto, Lars le provocó un aborto forzado haciéndola beber lo que ella describió como una poción vudú haitiana. Con toda la tensión acumulada y su historia expuesta, el escenario estaba listo para que Chris y Lars finalmente hablaran. ¿Qué es exactamente lo que sucedió el 6 de noviembre, cuando ambos tuvieron una larga conversación telefónica? Ustedes saben lo que es ser atormentados y todo eso, ¿verdad? Atormentados por ser diferentes y esas cosas. Sí. A mí me atormentaron mucho por mi forma de ser y por mi lentitud mental. Eso me ha pasado antes. Pero yo no soy así, nunca tuve respeto por mi hermano negro. Y yo te respeto, hermano, porque somos buena onda. Y apuesto que de esa manera disfruté las comedias, disfruté los programas de televisión que obtengo del hermano negro. ¿Puedes decírmelos, hermano? ¿De verdad quieren a Jackie o no? ¿O quieren más sus videojuegos que a Jackie? Si es que quieren a Jackie, pueden ser honestos. Quiero a Jackie y quiero poder quedarme con mis videojuegos. Mientras todo esto ocurría, el interés amoroso usó su posición como la novia de Chris para hacer lo que prácticamente todos los demás impostores habían hecho antes: convencerlo de hacer aún más videos vergonzosos de sí mismo. La cantidad de estos videos no tenía comparación, ya que ni siquiera Ivy había logrado que Chris se ridiculizara en cámara tantas veces como lo hizo Jackie. Algunos momentos destacados incluyen un video de Chris disfrazado de Mr. Popo de Dragon Ball Z usando maquillaje negro en la cara, un video de él fingiendo dar a luz a un oso de peluche y otro de él preparando espagueti, el cual tuvo que hacer como mímica porque la cocina seguía estando demasiado desordenada como para cocinar de verdad.
En octubre de 2010 comenzó el concurso de Jackie llamado 31 días traviesos de Halloween sin trucos, solo dulces, en el que Chris debía hacer un video disfrazado de un personaje diferente cada día durante un mes. No cumplió el objetivo, pero produjo varios videos para el concurso, cada uno más ridículo que el anterior. Algunos de los videos más destacados incluyen uno en el que Chris se disfraza de la mascota de McDonald's, Grimace, mientras canta sobre vivir con autismo, y otro en el que se transforma en Chris Chan Sonic Chew. A pesar de pasar por todas estas pruebas y humillarse una y otra vez, Jackie seguía sin estar satisfecha con lo que Chris ofrecía. Empezaron a pelear y finalmente en noviembre ambos decidieron terminar su relación. Jackie le preguntó a Chris si quería ser solo amigos, pero él dijo que todavía le interesaba dejar abierta la posibilidad de una relación sexual. Después de esto, la pareja dejó de hablar por un tiempo, ya que Chris se tomó otro merecido descanso de internet, eligiendo en su lugar pasar su tiempo como voluntario en su iglesia y cuidando a su padre, quien se estaba recuperando de una cirugía por cáncer de colon. Chris realmente desapareció de internet durante unos meses después de la saga de Jackie. Sin embargo, no estaría ausente para siempre, y parecía que estaba aprovechando este tiempo para descubrir un poco más sobre sí mismo. El 25 de febrero de 2011, Jackie le envió un correo electrónico a Chris para desearle un feliz cumpleaños y saber cómo estaba. A su exnovio le tomó todo un mes responder, pero cuando lo hizo, tenía grandes noticias que revelar. Recientemente había empezado a referirse a sí mismo como un chico femenino. Básicamente, esto era lo opuesto a una marimacha. Un chico femenino es un hombre que se viste y comporta de forma femenina, no una mujer con actitudes masculinas. Chris había empezado a dejarse crecer el cabello, a usar esmalte de uñas e incluso se había perforado las orejas. Se aseguró de enfatizar que esto no significaba que fuera gay, simplemente le gustaba ese estilo. Christian también le envió una serie de fotos de su nuevo look que por supuesto se filtraron rápidamente. Él la confrontó por esto ya que había enviado esas fotos en confianza, pero ella desvió la culpa echándole la culpa a un reciente hackeo en la PlayStation Network por la filtración de las imágenes. Chris se disculpó rápidamente y dijo que simplemente no estaba listo para que el mundo lo viera así. Incluso sus propios padres no lo estaban apoyando. Su padre, enfermo de cáncer, le insultó con comentarios homofóbicos y su madre intentó cortarle el cabello a la fuerza diciendo, «Yo no crié a una hija». De hecho, la relación cercana de Chris con sus padres se estaba volviendo bastante tensa en ese momento. En más correos electrónicos a otra amiga, le contó la historia de cómo había planeado viajar a Maryland para la convención de videojuegos MagFest un mes antes. Pero cuando se lo contó a sus padres, se enfurecieron. Parecía que creían que Chris destrozaría a la familia solo por irse unos días, y su madre incluso fue más allá al amenazar con suicidarse. El estrés y el drama de los últimos años claramente habían afectado a Bob y Bárbara, ya que incluso la idea de que su hijo adulto se fuera de su lado solo un fin de semana era suficiente para ponerlos en un estado de frenesí. Cuando el nuevo estilo de vida de Tom Girl se hizo público, Chris recibió un enlace a un sitio creado por trolls llamado Tomboys and Tomgirls of Virginia. Chris rápidamente se unió bajo el nombre de Cookie Dashi y se presentó como un Tomgirl heterosexual, aunque no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a considerarse lesbiana, a pesar de que en ese momento todavía se identificaba como hombre. Chris también dijo que recientemente había comenzado a usar el baño de mujeres en público, lo que resultó en que, según él, un bruto masculino estereotípico le gritara. Aún así, dijo que seguiría usando el baño de mujeres si llevaba falda. Mientras todo esto sucedía, Chris y Jackie reavivaron un poco su relación, aunque en menor medida que antes. Esto solo hizo que él grabara más videos vergonzosos para ella, aunque estos eran más sexuales y perturbadores que los anteriores. Por ejemplo, Jackie le dijo a Chris que hiciera una serie en la que llevara a su muñeca inflable a una cita fingiendo que era ella. En estos videos, Chris bailaba con la muñeca, la llevaba en auto a McDonald's, comían, se besaban y luego eran íntimos. Chris admitiría más tarde que disfrutaba ser mandado por mujeres, lo que explicaría gran parte de su comportamiento pasado.
En julio de 2011, el perfil de Chris en el foro Tomboys y Tomgirls de Virginia se filtró al Kiki. Aprovechó la oportunidad para presentarse completamente a los otros usuarios del foro y lamentó el hecho de que los trolls lo habían encontrado una vez más sin darse cuenta de que había estado hablando con trolls todo este tiempo. Otros miembros del foro ofrecieron ayudar a Chris a rastrear a los malhechores y llevarlos ante la justicia. Comenzaron a enviarle lo que decían ser información personal sobre algunos de sus enemigos más destacados. Esto marcaría el inicio del siguiente gran arco en la vida de Chris, llamado la Saga del Llamado. Verás, con la información que le dieron los miembros del foro TTV el 6 de agosto, Chris comenzó a hacer una serie de videos amenazando a los malhechores. Obviamente la información que tenía era completamente falsa, pero la tomó al pie de la letra. Su primer video iba dirigido a Surfshack Taito, quien según Chris en realidad se llamaba Down y vivía en Michigan. Además, mostró una fracción de una foto que él creía que era de Tito. Las exigencias del creador de Sonic 2 eran que Tito hiciera un video disculpándose con él en el Wallflower y que le enviara $1000 en billetes sin marcar. Esta última petición pronto sería retirada cuando Chris se enteró de que técnicamente contaría como extorsión. Ese mismo día, Chris hizo otro video llamando la atención sobre un troll llamado Thorg, quien supuestamente fue quien filtró el perfil de Chris de Tomboys and Tomgirls of Virginia al Quickie, además de ser el responsable de publicar imágenes embarazosas de Chris en una cartelera de acceso público en Times Square en 2009. Al igual que con Tito, Chris afirmó conocer el nombre real y la ubicación de Thorg y mostró una parte de su foto. Exigió que Thorg pusiera una declaración en la cartelera de Times Square aclarando que él no era homosexual y que la dejara ahí durante una semana. Esta petición también sería retirada unos días después cuando se enteró de que la cartelera ya no estaba activa, pero aún así exigió una disculpa pública. Para Thorg y Tito, Chris puso como fecha límite el 31 de agosto. El siguiente objetivo de la Tom Girl llena de venganza fue Alec Benson Leary, o como él lo llamaba, Christopher de Texas. Sus exigencias para Alec eran simples: que se disculpara por la infracción de derechos de autor que había cometido con Asper Chu. Parecía que las opiniones de Chris sobre Alec estaban en un vaivén. Un día podría ser amigable con él e intentar hacer las paces. Al día siguiente, lo llamaba enojado un farsante, un fraude y un artista que solo copia a otros. El primero de estos trolls en responder fue Tito, quien subió un video en el que fingía estar aterrorizado de Chris y cedía completamente a sus demandas. Y ya, te conseguiré el dinero, te conseguiré los $1000 y los intereses. Solo no publiques ese video. El video que usó en realidad era de un youtuber llamado Mr. Embarazado, pero Chris no tuvo problema en creer que realmente era Tito. Le dijo que mientras recibiera el dinero no se revelaría ninguna información personal. Aparentemente se le había olvidado que ya había retirado esa exigencia. Thorg, por otro lado, no estaba convencido. Chris lo usó de ejemplo, pues reveló su nombre completo y foto el 12 de agosto, semanas antes del plazo final. El problema era que la imagen que él pensaba que era de Thorg solo era el meme popular, pero con Dweller herido. Esto no detuvo a Chris de burlarse brutalmente de su apariencia, además de darle una lección por su ateísmo. Como Thorg, Chris reveló la información de Alex antes del plazo. Como todos, la foto que Chris pensaba que era suya era solo otro meme. Esta vez era del youtuber Fatman, quien era famoso por hacer videos en los que comía cantidades obscenas de comida. Christian decidió que la mejor manera de echarle sal a la herida sería devorar una pizza entera de microondas en cámara, burlándose de los videos de Alex. El siguiente en la mira era Jack Tadeo. Chris reveló que su verdadero nombre era Eubia, quien en realidad era un comunista infame en línea y otro objetivo frecuente de los trolls. A Chris también le informaron que Jack en realidad era transgénero, lo cual usó para regañarlo. Dijo que a pesar de ser un chico afeminado, estaba orgulloso de ser hombre y que nunca se sometería a una cirugía de reasignación de género. También le dijo a Jack que, incluso si hiciera la transición, no sería considerado una mujer porque no tenía útero. El objetivo final de Chris era Blue Spike.
Esta vez, la persona que se creía que era él era un joven llamado Ness Helper, otro de los favoritos de los trolls. Chris pidió una disculpa a Blue Spike y también exigió que hiciera que la gente dejara de gritar memes como Jule e Ian Brandon Anderson hacia él. Parecía que Chris olvidó que Ian fue iniciado por Liquid Chris, no por Blue Spike. En este punto, aunque toda la información era completamente falsa, Chris creía que finalmente había tomado la delantera sobre los trolls que lo atormentaron durante años. En la mente de Christian, esta era su mayor victoria hasta ahora, y pensaba saborear cada momento de ella. La cosa era que pronto ocurriría una tragedia que pondría fin a la saga de las llamadas y sacudiría la vida de Chris de la peor manera posible. El 6 de septiembre de 2011, Bob Chandler falleció después de una larga batalla contra muchos problemas de salud como una afección cardíaca y cáncer de colon. Chris habló con Jackie sobre eso por correo electrónico al día siguiente, en el que le dijo que no había dormido nada desde la muerte de su padre y que había asumido las responsabilidades de Bob de manejar las finanzas del hogar. También le dijo que estaba teniendo problemas para entender todo esto, ya que en 2009 Chris tuvo un sueño en el que la parca le dijo que su padre no moriría hasta 2015. Incluso los trolls lloraron la muerte de Bob. Del 10 al 19 de septiembre, el Quickie fue cerrado y reemplazado por una pantalla en memoria del patriarca de la familia. Durante aproximadamente un mes después de su pérdida, Christian se tomaría otro descanso de Internet. En el tiempo posterior a la muerte de Bob, Chris y Barbara tuvieron muchas dificultades para sobrellevar su pérdida. No solo había sido el principal proveedor económico de la familia, sino que también había sido su pilar, la cabeza estoica que los mantenía unidos. Sin su guía, madre e hijo comenzaron a sentirse solos y vulnerables. Fue durante este periodo que supuestamente Bárbara empezó a exigir que Cristóbal durmiera en su habitación para poder llamarlo si lo necesitaba. Cada vez que él intentaba negarse y regresar a su propia habitación, supuestamente ella se enfurecía y destruía las pertenencias de su hijo hasta conseguir lo que quería. Claramente, las cosas iban mal para la familia Chandler y no pasaría mucho tiempo antes de que una nueva controversia los arrastrara de nuevo al centro de atención. El 28 de octubre, mientras Chris y Bárbara estaban de compras, notaron un cartel afuera de la tienda Gameplay que decía que ahora estaba bajo la propiedad de dos personas llamadas Mike y Madeline. Tenían curiosidad si el letrero se refería al gerente de la tienda que había vetado a Chris, y como resultado, la madre y el hijo entraron para averiguarlo. Desafortunadamente, fue su archienemigo quien había comprado el negocio y casi inmediatamente después de que entraron al establecimiento, Snyder llegó al lugar e intentó sacarlos. Mientras los escoltaban de regreso a su auto, Chris sacó su Nintendo 3DS y apresuradamente tomó algunas fotos del hombre. Esto resultó en que se desatara el caos entre los tres. Aunque no conocemos los detalles exactos de esta pelea, resultó en que llamaran a la policía y Chris fue acusado de un delito grave de clase 5 después de atropellar a Snyder con su auto. Mientras esto sucedía, se reporta que Bárbara intervino e intentó evitar que la policía arrestara a su hijo, lo que resultó en que la acusaran de agredir a un oficial. Ambos fueron enviados a la cárcel y salieron bajo fianza al día siguiente gracias al consejero pastoral de Chris, Rocky Shoemaker. Días después, ambos comparecieron ante el tribunal y fueron acusados formalmente. Tom Girl, ahora huérfano de padre y autista, también enfrentó 2 cargos más, asalto y agresión, además de allanamiento de morada. Su abogado era un hombre llamado Rob Bell, a quien contrataron usando el resto de la herencia que Bob les dejó, la cual Chris recordaba que era de cientos de miles. En diciembre, Rocky Shoemaker recibió una llamada de un troll que fingía ser un psiquiatra designado por la corte para obtener más información sobre el caso. Al principio, ella dudó en hablar con él porque había estado recibiendo llamadas sospechosas, pero pronto el troll empezó a obtener información.
Él preguntó si sería posible programar una reunión sobre la salud mental de Chris en la casa Chandler, pero ella le aconsejó que no lo hiciera debido al estado cada vez más deplorable de la propiedad. Según ella, no solo su problema de acumulación había empeorado significativamente con el tiempo, sino que también habían sido infestados por insectos. Había llegado a estar tan mal que, en los últimos días de Bob, tuvo que ser puesto en cuarentena en el hospital debido a la gran cantidad de picaduras de insectos por todo su cuerpo. Ante el juicio en curso, Chris decidió buscar una nueva forma de desahogarse con el mundo. Fue entonces cuando, en enero de 2012, hizo pública su cuenta de Facebook y comenzó a escribir varias publicaciones detallando el deterioro de su estado mental. En una de esas divagaciones relató cómo fue al Fashion Square Mall a repartir volantes advirtiendo a la gente que evitara el salón de juegos. Mientras descansaba en el Starbucks, un guardia de seguridad se le acercó sosteniendo varios de los volantes en la mano. Chris huyó rápidamente por la parte trasera de JCPenney, aunque el guardia de seguridad le aseguró que no tenía problemas. Más tarde ese mes, hizo una publicación pidiendo a la gente que lo ayudara a localizar a su ex amiga, Megan Schroeder, ya que había llegado a la conclusión de que ella era la responsable de todo lo malo que le había pasado en la vida. Tengo noticias urgentes para todos. Megan Schroeder es la raíz de toda la campaña haitiana de difamación en mi contra en Internet. Si alguno de ustedes sabe dónde está ella o tiene pistas sobre ella o el paradero actual de su hermano John Schroeder, por favor infórmenme en este muro, después del robo. Necesito que me la traigan. Mi madre y nuestro abogado para un gran interrogatorio y para decirles todo lo que pienso. Unos días después de este mensaje incoherente en Facebook, Christian compartiría públicamente lo que él creía que era su dirección de casa, aunque rápidamente se descubrió que era falso. A medida que se acercaba el día de la sentencia, Chris solo se ponía más ansioso y deprimido. El 31 de marzo hizo una publicación sobre cómo le preocupaba pasar el resto de su vida en prisión, siendo su mayor preocupación morir virgen. En respuesta, una mujer llamada Renee se ofreció a poner a Chris en contacto con una prostituta, a lo que él aceptó felizmente. Días después, le envió un correo a la usuaria de Facebook agradeciéndole y describiendo su experiencia. La escort que había contratado era una mujer llamada Mia. Se encontraron en un motel, y aunque le molestó el hecho de que ella olía a marihuana, parecía que le agradaba mucho. Aparentemente, ella era mitad Cherokee, un hecho con el que Chris sentía que podía identificarse. Luego entró en detalles gráficos sobre cada aspecto de su primera experiencia sexual con una persona que no era troll. El 10 de julio fue la audiencia de acusación de Chris y Bárbara. Dos usuarios de los foros Quickie estuvieron presentes para informar a sus compañeros sobre lo que sucedió. Supuestamente, Christian estuvo muy nervioso e inquieto todo el tiempo, ya que constantemente jugaba con sus lentes y se movía en su silla. En un momento, su abogado se refirió a Christian como un niño adulto autista, lo cual claramente le molestó, aunque no dijo nada. Al final, ambos fueron declarados culpables de todos los cargos. Bárbara recibió servicio comunitario y 2 años de libertad condicional. Christian obtuvo servicio comunitario, 1 año de libertad condicional y terapia ordenada por la corte. Además, se les exigió cubrir los gastos médicos que Snyder había acumulado tras ser atropellado por su auto. Cuando le preguntaron si entendía, Christian supuestamente dijo, «Sí, pero no creo que ese mentiroso sobornado merezca ni un centavo». Las publicaciones negativas de Christian en Facebook empeoraron tras la sentencia. Un número cada vez mayor de ellas se centraba en el tema de su adolescencia. Siempre había citado la preparatoria como la época más feliz de su vida, y a medida que su situación empeoraba, parecía no querer nada más que refugiarse en esos recuerdos felices. Comenzó a buscar a los miembros de su generación y a enviarles regalos, aunque exactamente qué eran esos regalos se desconoce. Sin embargo, esto no lo acercaba a ellos como probablemente esperaba. A medida que seguía publicando, su lista de amigos se hacía cada vez más pequeña, lo que solo lograba que se sintiera más molesto. En un correo electrónico a una amiga, Chris declaró que consideraba a sus compañeros de la preparatoria como parte de su familia, a pesar de que no había visto a la mayoría de ellos en más de una década.
En octubre, Chris grabó un video con la ayuda de Rocky Shoemaker en el que mostraba una reconstrucción de su preparatoria hecha con Lego que según él le tomó más de 30 horas construir. Llevó al espectador en un recorrido guiado demostrando cómo había recreado cada salón con casi todos sus antiguos maestros y compañeros de clase. El video se grabó en McDonald's, probablemente porque su casa estaba desordenada. El 11 de diciembre de 2013, Alec Benson Leary filtró un nuevo video del recorrido por la casa hecho por Chris. No sabemos con certeza cómo lo obtuvo, cuándo fue grabado o por qué se hizo en primer lugar, pero el estado de la casa era sustancialmente peor que en el primer recorrido de 2009. Varias habitaciones se habían vuelto inutilizables debido a la cantidad de desorden. El patio se había llenado de maleza, y Chris tenía dificultades para moverse por las escaleras y pasillos, ya que incluso ellos estaban cubiertos de basura. La residencia de Chandler era un desastre a punto de suceder. Era solo cuestión de tiempo antes de que esta situación de vida llevara a una calamidad. Investigan causa de incendio en una casa del condado de Greene ocurrido esta mañana. Comenzó alrededor de las 3 de la mañana en una casa en Branchland Court, que está en la parte sur del condado. Nos informaron que el incendio empezó en un baño del primer piso, pero pronto se salió de control y atravesó el techo. En la madrugada del 10 de enero de 2014, un operador del 911 recibió una llamada relacionada con un incendio en la residencia Chandler. Según los informes, Chris estaba preparándose una taza de café con su máquina Keurig que estaba afuera del baño, ya que el desorden en la cocina no dejaba espacio disponible para ponerla ahí. Debido a que la puerta del baño se abría y cerraba con frecuencia, el recubrimiento protector del cable se había desgastado. Así que cuando Chris encendió la cafetera esa fatídica mañana, una chispa suelta escapó y rápidamente comenzó a propagarse sin control en la casa llena de desorden. La madre y su hijo intentaron apagar las llamas al principio, pero no pasó mucho tiempo antes de que se vieran obligados a evacuar. Cuando los bomberos llegaron, no tuvieron más opción que entrar por las ventanas, ya que las puertas estaban obstruidas por montones de basura. Chris y Bárbara lograron escapar del incendio y se refugiaron en la casa de un vecino. Las llamas ardieron durante varias horas antes de ser finalmente extinguidas alrededor de las 7 de la mañana. Al final, un bombero sufrió heridas leves y la única muerte fue la de la gata mascota de los Chandler, Scamper. Cuando fue seguro regresar y revisar los daños, Chris vio que la mayoría de sus dibujos antiguos seguían intactos, aunque su preparatoria de Lego estaba deformada y derretida sin arreglo posible. La viuda y su hijo con discapacidad mental pronto fueron trasladados a una vivienda temporal proporcionada por su compañía de seguros mientras reparaban su casa. En respuesta, los trolls decidieron unirse y usar su comunidad para hacer el bien. Null, fundador de Formularios Rápidos, organizó una colecta de donaciones para ayudar. Lograron recaudar más de $1,000, y unas semanas después, Chris recibió su paquete de ayuda lleno de artículos de tocador, alimentos enlatados, materiales de arte, algunas tarjetas de regalo para restaurantes y un cheque de $500 a nombre de Bárbara. Incluso incluía una nota sincera de Null deseándole lo mejor. Chris Chan pronto fue a Facebook para agradecer a todos los que donaron, aunque todavía expresó su deseo de que el Quickie fuera eliminado de Internet. A pesar de las terribles circunstancias, este fue un raro momento de unidad entre Chris y sus trolls, marcando un punto de inflexión significativo en su relación. La vieja guardia de los malhechores comenzaría a retirarse y Null eventualmente cambiaría la marca de los foros Quickie para que ya no fueran un espacio enfocado únicamente en burlarse de Christian Weston Chandler. Para ayudar con las deudas recientes acumuladas por los honorarios legales tras el incendio, Chris comenzó a poner en venta sus viejas pertenencias en línea. Intentó vender una colección de DVDs pornográficos por $1,000 sin negociar, aunque parece poco probable que alguien los comprara. Puso a la venta en eBay piezas de la colección de Bob, como un violín y kits antiguos de modelos de aviones. Más o menos al mismo tiempo que hacía esto, Chris también publicó una lista de sets de Lego que quería y los agregó a una lista de deseos en línea con la esperanza de que alguien se los comprara. Pronto se calculó que el costo combinado de estos sets sería de más de $3,000, y algunos se preguntaron si estaba tratando de aprovecharse de la reciente generosidad de su base de trolls.
Además, Chris también publicó un anuncio para un dibujo original de Sonic Chew y Rose Chew con una oferta inicial de $20 y un precio de compra inmediata de $100. Cuando los trolls lo descubrieron, elevaron la oferta a niveles absurdos. Al final de la subasta, el dibujo se vendió por más de $13,000. Luego fue retirado rápidamente ya que obviamente los trolls no tenían intención de pagar. Pasó hasta finales de junio para que el dibujo finalmente se vendiera a un comprador genuino por el precio de $200. Después, eBay se volvió una fuente de ingresos constante para Chris, quien comenzó a vender comisiones de arte ahí. Un boceto sin color costaba $50, una pieza completamente coloreada costaba $100 y un dibujo enmarcado costaba $200. De hecho, empezó a ganar una cantidad decente de dinero, pero algunos rápidamente lo acusaron de gastar todo en sets de Lego en lugar de apoyar a su familia. Chris se defendió argumentando que los únicos sets que había comprado eran para reemplazar los que perdió en el incendio. A medida que el negocio de Chris en eBay creció durante 2014, amplió su oferta para vender un nuevo tipo de producto, réplicas de sus medallones de Sonic Chew y Rose Chew. Costaban $30 cada uno e incluían una oferta especial. Cada comisión a color traía un medallón gratis. Afirmó que esto se hacía para ayudar a su madre a recibir un tratamiento dental muy necesario. A pesar del aparente éxito de este nuevo emprendimiento, algunos de los clientes de Chris se quejaban de lo mucho que tardaban en llegar sus medallones. El más infame de ellos era un hombre conocido únicamente como el Sr. Smith. Chris le envió muchos mensajes enojados, ya que estaba molesto por el hecho de que si demasiadas personas solicitaban reembolsos en eBay, su cuenta de PayPal corría el riesgo de quedarse sin fondos. En un punto fue tan grave que Chris publicó en Facebook el nombre completo, ciudad natal y usuario de eBay del Sr. Smith. La publicación se eliminó rápido y Christian dio una disculpa a medias por el incidente. Cuando el Sr. Smith finalmente recibió el medallón que había pedido, descubrió que Chris le había puesto a Sonic Chew una expresión enojada, con ojos rojos brillantes en lugar de la expresión amigable que se anunciaba. El certificado que venía acompañado también estaba muy manchado de tinta. Cuando el Sr. Smith presentó otra queja contra el artista en eBay, Chris respondió diciendo que hizo el medallón de esa manera deliberadamente, como venganza por el supuesto acoso en su contra. El artista y el coleccionista continuaron negociando durante el mes siguiente para resolver sus diferencias. Finalmente, acordaron que Chris haría una comisión gratuita a color para el Sr. Smith como disculpa por el doxing. Desafortunadamente, el resultado final probablemente no era lo que el cliente tenía en mente, ya que mostraba al Sr. Smith caminando por una puerta con un balde de hielo a punto de caerle en la cabeza y Sonic Chew parado a un lado regañándolo por su falta de paciencia. Al final, eBay le ofreció al Sr. Smith un reembolso completo y Chris decidió mover su negocio a Etsy. Pero esta no sería la única transición que Chris haría. Durante 2014, la identidad de género de Christian Weston Chandler siguió evolucionando. En un correo electrónico con una amiga, Chris reveló que había comenzado a meterse los genitales a los que se refería como su feo bulto entre las piernas para no tener que verlos. También comenzaría a referirse a sí mismo con términos como hombre identificado como lesbiana, un chico afeminado que intersecta un alma femenina con un cuerpo masculino y un hombre transgénero, tomgirl lesbiana. En cierto momento se supo que Chris se hizo una perforación genital cerca de donde estaría el clítoris femenino. Llamaba a esta perforación un unclit. Chris también había comenzado un tratamiento hormonal casero que consistía en consumir grandes cantidades de soya. Pero no fue hasta diciembre de 2014 que Chris le dijo al mundo que quería que se refirieran a él con pronombres femeninos y empezó a llamarse a sí mismo Christine. En noviembre de 2014, Sega lanzó su nuevo juego, Sonic Boom, y Sonic Boom: Rise of Lyric. Eran un reinicio de la franquicia y mostraban nuevos rediseños de los personajes principales. Cuando Cristina se enteró de esto, se enfureció.
Específicamente, hubo un aspecto en particular que realmente la molestó, como expresó en un comentario en una publicación de Facebook que anunciaba el juego. Por alguna razón, este cambio de color enfureció profundamente a Christina y siguió publicando sobre ello regularmente durante los meses siguientes. Mientras otros personajes tuvieron cambios mayores, ella solo se centró en el color de los brazos de Sónico. Lo más cercano a una razón real que Christina dio para este odio fue que los brazos azules le causaban una sobrecarga sensorial. Por comentar constantemente en publicaciones del juego, fue bloqueada por las cuentas oficiales de Sega y Sónico el Erizo en Facebook. En noviembre, Christina lanzó la página de Facebook Mantén a Sónico Original. Editó la portada del juego con advertencias para no comprar el próximo lanzamiento y animó a los miembros a imprimirla e insertarla en las fundas de los estuches de Sónico Boom en tiendas. Mientras la señorita Chandler continuaba su cruzada contra Sega, muchas personas preguntaron por qué le importaba tanto. Cuando una persona señaló que Sónico Boom ni siquiera era canon en la serie principal, Christine respondió enojada diciendo que nunca había entendido el concepto de canon. Hubo otros que mencionaron que el juego estaba recibiendo malas críticas y vendiéndose mal, lo que significaba que probablemente perdería popularidad pronto y haría que Sega regresara al diseño original de Sónico. Pero Christine no estaba dispuesta a esperar a que eso pasara. No. ¿Por qué no hacer que Sega retire todo ahora mismo? Incluso si debemos poner cuchillos y bombas en sus gargantas. Tras la amenaza, el grupo se disolvió. Sin desanimarse, ella creó una nueva página llamada Arregla los brazos de Sonic inmediatamente Sega. Ella continuó haciendo amenazas vagas contra Sega y sus empleados aquí, y era claro que su enojo solo aumentaba con el tiempo. Pronto las cosas llegarían a un punto crítico. Esto nos lleva al 26 de diciembre de 2014, cuando Christina y Bárbara fueron al centro comercial Fashion Square a hacer algunas compras. Al llegar, las dos se separaron y Christina se dirigió a GameStop. La habían expulsado de la tienda por vandalizar portadas de Sonic Boom y pensaba disculparse y pedir que la dejaran entrar otra vez. Lamentablemente no salió como esperaba porque los gerentes le pidieron irse de inmediato. Discutieron durante unos minutos antes de que uno de los empleados llamara a seguridad y Christina finalmente cediera. Sin embargo, al salir, sacó un bote de gas pimienta y lo roció en dirección a uno de los empleados. Tras el altercado, Christina volvió rápido al auto y se fue a casa, dejando a su madre. La policía llegó rápido al centro comercial, llevó a Bárbara a casa y arrestó a Christina por liberar ilegalmente un gas peligroso. Estuvo 3 días en la cárcel antes de salir bajo fianza. Al llegar a casa, Christina escribió una publicación larga dando su versión de la historia. Durante años, Chris Chan solo estuvo presente en el lado oscuro de la red, como Enciclopedia Dramática y Kiwi Farms. Pero el incidente de GameStop rápidamente trascendió ambos espacios, convirtiéndose en el primero en atraer la atención del público en general. Personas de todo Internet se burlaron de Christina por su arrebato. Hasta la marca de Sonic el Erizo se sumó cuando su Twitter oficial mencionó a Sonichu. Y, irónicamente, la adaptación animada de Sonic Boom eventualmente haría una broma sobre la obsesión de Christina con el color de los brazos de Sonic. Las compañías de videojuegos arruinan sus franquicias y no debieron cambiar el color. De tomate potamus. Piernas. Tras el incidente y la burla pública, Chris Chan asistió a varias audiencias judiciales por el uso de gas pimienta durante los meses siguientes, ya que se le concedieron prórrogas repetidamente. Como era de esperarse, los trolls estuvieron en todas estas audiencias. Ellos decían que el tribunal sentía lástima por Christine y casi siempre la trataban como a una niña.
Al final el cargo grave se redujo a un delito menor, y Christine recibió una sentencia suspendida de 6 meses y una multa de $541. También se levantó su prohibición de Fashion Square, aunque todavía tenía prohibido entrar a la GameStop específica. Desafortunadamente, este simple tirón de orejas no pareció ayudar con su espiral descendente. Más allá de los problemas legales, el mayor desafío de Christine era su sensación de aislamiento social. Esto se ve en un correo a una amiga en línea de esa época, donde la mujer trans autista dijo que su única amiga real era su madre, porque todos en su pueblo odiaban a los Chandler. Tuvo un par de novias de corta duración, pero al igual que todas las demás, resultaron ser nada más que bromistas. Mientras todo esto ocurría, Cristina seguía publicando en su Facebook. Esto nos lleva al 10 de agosto, cuando Cristina respondió a un artículo sobre una madre y su hijo arrestados por incesto. Cristina sostenía la postura de que, dado que ambas partes eran adultos legales y consentidores, no debieron haber sido arrestados por lo que hicieron. Incluso admitió haber tenido pensamientos incestuosos ella misma, ya que ocasionalmente había tenido sueños que involucraban a su madre. Después de algunas críticas, se aseguró de aclarar que nunca había tenido actividades íntimas con ningún miembro de su familia y que no tenía intención de hacerlo. Durante el transcurso de su proceso judicial, para hacer nuevos amigos, Cristina comenzó a frecuentar el Club Social Gay Impulse en Charlottesville, Virginia. Parecía disfrutar mucho aquí, ya que se publicaron varios videos de ella bailando con otros clientes del establecimiento. Como era la historia de su vida, no logró entablar ninguna relación duradera aquí y cada noche regresaba a su hogar solitario y desordenado. Además de la terapia, lo que Cristina necesitaba desesperadamente en ese momento era compañía, y comenzó a buscarla donde fuera que pudiera. En agosto de 2016, la creadora de Sonicu descubrió el canal de YouTube Planet Dolan y rápidamente se enamoró de una actriz de voz y animadora del canal, Daniela Pitts, mejor conocida por su nombre artístico, Doopy Do-Over. Cristina empezó a responder seguido los tweets de Doopy para acercarse a ella. No pasó mucho tiempo para que los trolls se dieran cuenta de esto, ya que le enviaron mensajes a Doopy en masa para advertirles sobre el comportamiento pasado de Chris Chan hacia sus amigas. En respuesta a las personas preocupadas, Daniela hizo una declaración pública sobre el asunto. Las cosas siguieron igual hasta junio de 2017, cuando Cristina empezó a apoyar la página de Patreon de Doopy con $50. Esto le valió una comisión de boceto de su personaje Rosecheo. También pagó al artista $25 por una nueva foto de perfil que aún usa en algunas de sus redes sociales. En agosto, Doopy creó una segunda cuenta de Patreon llamada Kitten Bell, un espacio para compartir sus obras de arte más atrevidas. Chris Chan pronto se suscribió a la nueva página y pidió a Doopy arte subido de tono de personajes de My Little Pony, aunque parece que nunca se hicieron. La gente empezó a mostrarse escéptica respecto a estos gastos, ya que Christine seguía publicando frecuentemente en Facebook pidiendo dinero a sus seguidores y alegando que era para ayudar a cuidar a su padre anciano. A pesar de las críticas, las respuestas de Christine a los tweets de Doopy solo se volvieron más intensas y frecuentes. Parecía creer que al donar al Patreon, eso los convertía en mejores amigos. Empezó a referirse a ella como querida y cielo, aunque estos nombres cariñosos no eran poco comunes para Christine en Twitter. En una ocasión infame, la creadora de Sonic Chew hizo un tweet para celebrar el Día Nacional de la Novia, en el que etiquetó a Doopy Do-Over y prácticamente a todo el elenco principal de My Little Pony también. Esto fue la gota que derramó el vaso, pues por el comportamiento familiar de Christine y los numerosos trolls en las respuestas, los actores de voz que admiraba comenzaron a bloquear su cuenta de Twitter. Doopy fue un paso más allá, respondiéndole a Christine de manera directa y diciéndole que no se conocían, aunque esto pareció no importarle a ella. Aquí, Doopy comprendió que los trolls tenían razón en sus advertencias.
Había subestimado el estado mental del creador de cómics y había permitido que las cosas continuaran por demasiado tiempo. La artista ofreció a su mayor fan reembolsar todas las donaciones de Patreon, pues ya no se sentía cómoda aceptándolas por los problemas económicos de Chandler. Después de esto, Duppy bloqueó a Chris Chan. Sin embargo, esto no fue el final, pues Christine no estaba lista para dejar de hablar con sus amigas imaginarias. Ella creó la cuenta de Twitter Nightstar 2891 basada en su personaje original de My Little Pony, que era una autoinserción. Pudo usar esta cuenta para eludir los bloqueos y seguir respondiendo a los tweets de sus actores de voz favoritos. Para sostener la farsa, Nightstar hasta conversaba con la cuenta principal de Cristina para que los demás creyeran que eran dos personas distintas. Este plan fracasó. Lo que Cristina realmente necesitaba en ese momento no era Twitter, sino un amigo de verdad que la ayudara a retomar el camino después de una serie reciente de malas decisiones. Desafortunadamente, eso no fue lo que recibió. Capitana Slog, fecha estelar 1018 2.010.017 ¿Siempre debo hacerlo solo por tener registro de mar y fecha? Escrita en una época que está escrita en el título de este video. En octubre de 2017, Christine llamó la atención de un joven llamado Señor Joshua Weiss. Los intereses de Josh parecían reflejar los de los trolls originales que descubrieron a Chris Chan hace años, lo que significa que quería descubrir hasta qué punto esta persona estaba dispuesta a creer. Y como sus delirios solo habían crecido desde 2008, decidió que podía ir más lejos que cualquier otro delincuente antes que él. Todo esto comenzó cuando Josué le presentó a Cristina Hyperdimension Neptunia, un anime basado en una serie de videojuegos sobre personajes que viven en un mundo dividido en diferentes regiones, cada una representando diferentes consolas de videojuegos. Este programa reforzó la distorsionada visión de la ficción de Cristina, pues ella creía que todas las obras existían en sus propias dimensiones. El mundo de este anime y su escenario, Game Industria, le mostró a Cristina un lugar donde todas esas realidades podían existir simultáneamente, una idea con la que rápidamente se obsesionó. Al debilitar las defensas de Cristina, Josué pasó a la fase 2 del plan. Esto implicaba convencer a Cristina de que Quickville y Game Industria estaban siendo invadidas por fuerzas rusas. Hizo esto adoptando la identidad de Juan, un soldado del mundo ficticio, y le enviaba fotos editadas y clips de audio que él mismo creaba para respaldar su historia. Él inventó titulares de noticias falsas mostrando la invasión de Quickville y mezcló audios del programa de televisión y de algunos otros juegos para que la guerra pareciera más creíble. Soy allá, una ráfaga de viento hermoso que sopla por aquí. Eventualmente, Joshua fue acompañado por algunos amigos, incluyendo a un hombre llamado Stephen Boyd, para ayudar a idear nuevas formas de influir en la mujer con problemas mentales. Juntos serían conocidos como los chicos de las ideas. Con sus garras ya hundidas en la mente de Cristina, el equipo empezó a manipularla como consideró conveniente. Al creer que eran personas reales de su mundo ficticio de Quickville, notaron que podían cambiar el canon de su cómic contándole supuestos eventos reales sobre sus personajes. Y como ahora creía que todo esto realmente estaba ocurriendo en otra dimensión, no le quedaba más remedio que tomarlo como la verdad absoluta. Los Idea Guys alteraron el mundo de Christiana de varias maneras diferentes, algunas mucho peores que otras. Por ejemplo, empezaron a alterar Quickville de manera sutil para que se pareciera más a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, como decir que la ciudad ahora tenía campos de prisioneros llenos de grandes hornos, y dándole al cómic su propia policía conocida como la Quick Stop O. Además, también hablaron de una profecía que decía que su hija ficticia, Crystal, quien antes era su hermana, nacería como descendiente de Sonic Chu y Cristiana. Si recuerdas, en el canon ya existente, Cristiana era la madre de Sonic Chu. Así que los Idea Guys añadieron el detalle de que, si Cristiana dibujaba una imagen de la concepción de Cristal, no tendría que tener relaciones sexuales con el personaje animado para cumplir la profecía. Con el tiempo, esta saga se volvió aún más enredada. Pero Cristiana hizo lo que los Idea Guys le decían, sin importar lo absurdo que fuera.
Como si eso no fuera lo suficientemente confuso, los trolls también lograron de alguna manera convencerla de que estaba en un matrimonio poliamoroso con dos de sus personajes, Magi-chan y Crystal, siendo este último canónicamente de 15 años de edad. Después de esto, los Idea Guys siguieron agregando cada vez más conceptos propios al cómic de su víctima con discapacidad mental. Aunque no estaba de acuerdo con la mayoría de sus cambios, igual los implementó. Mientras ocurría esto, nunca informó al público sobre las acciones de los Idea Guys, ya que creía que solo eran mensajeros de otra dimensión. Mientras su vida se desmoronaba, ellos le habían quitado lo único que le quedaba, su imaginación, y la habían manchado para siempre. Desafortunadamente para Christiana, sus ambiciones crecían. Verás, los tipos de las ideas no solo estaban manipulando las fantasías de Christiana, ya que pronto empezaron a intentar obtener algún beneficio monetario de su plan también. Hicieron esto engañándola para que les comprara videojuegos y tarjetas de regalo, y estas compras pronto superaron los $6,000. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, también una vez le exigieron a Christiana que les pagara $20,000 o la reportarían al FBI por ser una pedófila debido a su supuesta relación con el personaje de cómic Chrysale. También amenazaron con destruir Quickville si el dinero no llegaba a tiempo. Christiana retuvo un pago mensual de la hipoteca familiar para pagarles, lo que casi deja sin hogar a ella y a Bárbara. Además, los tipos de las ideas amenazaron a su víctima con un arma similar a la Estrella de la Muerte, apuntando a Quickville, diciendo que destruirían la ciudad a menos que Christiana se grabara defecando en el suelo y golpeándose a sí misma y a su madre en la cara. Aunque supuestamente hizo lo que le pidieron, el video en cuestión nunca se ha publicado públicamente. Sorprendentemente, a pesar de la locura de la situación, el interés público en Chris Chan había comenzado a decaer. Los Chandler eran más disfuncionales que nunca, pero en general Internet no le estaba prestando tanta atención como lo hacía en años anteriores. Normalmente, esto habría sido algo bueno, pero irónicamente, cuando más necesitaba la atención total del mundo exterior para pedir ayuda, no había nadie a quien recurrir. Pero todo eso cambió en febrero de 2018 cuando un youtuber llamado Gino Samuel comenzó una serie documental en curso con el objetivo de catalogar toda la historia de Chris Chan, empezando desde su nacimiento y avanzando poco a poco hasta la actualidad. Estas publicaciones rápidamente crecieron en popularidad, exponiendo la leyenda de Chris Chan a toda una nueva generación. Mientras todo esto sucedía, con estas nuevas miradas puestas de repente en Christine y su salud mental deteriorándose rápidamente debido a los Idea Guys, ella decidió hacer un viaje a la convención Too Many Games en junio de 2018. Los gastos de viaje se cubrieron fácilmente con la ayuda de sus seguidores en GoFundMe. En el evento, Christine convivió y se tomó fotos con sus fans. Aunque las cosas empezaron de manera positiva, a medida que avanzaba el día, Christine comenzó a ser un poco demasiado afectuosa con las personas, besando a muchos de los que se le acercaban sin su consentimiento. Esto hizo que los demás asistentes se sintieran incómodos, lo que resultó en que demasiados organizadores de juegos le pidieran a Christine que se retirara. En respuesta, tuvo una crisis total y se acurrucó en el suelo en medio del piso de la convención. Chris Chan permaneció en esa posición durante un buen rato, pero pronto fue escoltada a la oficina de seguridad donde pudo calmarse. Después del incidente, la ahora expulsada invitada fue a Facebook para contar enojada su versión de la historia. En el pasado, esto habría sido un evento del que muchos se habrían reído, pero en este punto, simplemente se había vuelto triste. Esta era una persona acercándose a la mediana edad haciendo un escándalo en público como un niño pequeño. Christina estaba actuando de manera errática, y con sus únicos confidentes siendo los tipos de las ideas, necesitaría que alguien la salvara. Curiosamente, resultó que el salvador de Christina no sería un amigo, sino alguien a quien ella alguna vez consideró un enemigo. No,
Siendo el creador de los foros Quickie y actual dueño de Kiss Channel y Kiwi Farms, este aficionado de Christina fue informado de la extorsión del tipo de las ideas por la antigua amiga de Christina, Anna McLaren, ya que ella había notado que su amiga se había estado comportando de manera extraña últimamente. Impactado por lo que descubrió, Null convenció rápidamente a Christina de darle acceso a sus cuentas de correo y Discord para mantener a raya a los tipos de las ideas. Al darse cuenta de todos los crímenes que habían cometido, el grupo de trolls desapareció rápidamente en la noche, ya que sabían que su juego había terminado. Null también se puso en contacto con las autoridades para ver qué se podía hacer. Por suerte, Christina había guardado todos los recibos de las compras que hizo para los chicos de las ideas. A pesar de tantas pruebas, nunca se actuó legalmente contra ellos. Tras la intervención, muchos suspiraron aliviados al saber que Christina Chan estaba libre de sus manipuladores. Sin embargo, todavía habían dejado un impacto significativo tanto en sus finanzas como en su estado mental. En un momento como este, con su realidad en el peor estado en que había estado, Christina necesitaba ese escape a la imaginación más que nunca. Este fue el comienzo de un nuevo concepto conocido como la fusión dimensional. Este era el impacto residual de manipular el tipo de las ideas. Aunque ya no estaban en la escena, Christina todavía creía en su concepto de múltiples universos que se intersectan. Según ella, la fusión dimensional iba a ser un evento en el que nuestra realidad, llamada Dimensión 1218, se combinaría con la realidad en la que vivían Sonic Chu, sus amigos y todos los demás personajes ficticios, llamada Dimensión C197. Según Christina, ella sería la encargada de iniciar esta fusión y se convertiría en una figura similar a Cristo en el Nuevo Mundo. Ella anunció por primera vez la fusión en octubre de 2018 y declaró que ocurriría en noviembre de ese mismo año. Dado que la fecha que ella eligió coincidía con el aniversario de la infame masacre de Jonestown, muchos creen que la fusión dimensional fue al menos parcialmente influenciada por los chicos de las ideas, ya que a menudo les gustaba insertar referencias a atrocidades históricas en la historia de Quickville. Para todos, era claro que la fusión era solo el último de muchos mecanismos autodestructivos que Chris Chan había usado por años para evitar enfrentar sus verdaderos problemas. Parecía ser la intensificación de un deseo que había tenido toda su vida, convertir la realidad en su patio de juegos ficticio, un paraíso donde nunca tendría que crecer y siempre tendría el control. De todos los detalles que Christina habló públicamente sobre este supuesto evento, ninguno fue más trágico y desgarrador que los de su padre Bob. Según ella, Bob vivía sano y salvo en Quickville, habiendo tomado ahora la forma de un castor antropomórfico llamado Roberto Chu. El motivo del castor probablemente fue otra creación de los Idea Guys, haciendo referencia al antiguo apodo de Bob, el leñador. La idea de Quickville como una especie de vida tras la muerte ya existía, especialmente tras la muerte de Patty, la perra de Christina. Sin embargo, ahora Christina parecía creer completamente que realmente volvería a ver a su padre pronto. Desde la muerte de Bob, una desgracia tras otra le había ocurrido a la solitaria personalidad de Internet. No tuvo tiempo de llorar y aceptar que él se había ido, y ahora había encontrado una solución para no tener que hacerlo nunca. Cuando el supuesto día de la fusión llegó y pasó, Christine rápidamente cambió la fecha al 31 de diciembre de 2018. Ese día también pasó, y una vez más cambió la meta, esta vez culpando a la burocracia de Quickville por detener el progreso. La noticia más destacada sobre la fusión dimensional fue en abril de 2020 cuando el autodenominado Mesías afirmó haber intercambiado cuerpos con Sonic Chu. Durante casi un año después de este punto, permaneció en ese estado, hablando como si fuera su personaje y fingiendo que Christine había tomado el lugar de Sonic Chu en Quickville. En cada video, tweet y entrevista, Christine mantenía la ilusión sin romper el personaje. Mantuvo esa fantasía hasta febrero de 2021, cuando dijo que ambas habían vuelto a cambiar. Muchos temían que esta se convirtiera en la saga final en la vida de Christine, especialmente por lo mucho que parecía haber empeorado la salud de su madre. Aunque sus apariciones eran mínimas, las veces que Bárbara aparecía en pantalla mostraban que estaba extremadamente frágil y a veces era incomprensible.
Christine mencionó que su madre necesitaba batidos sustitutivos de comida. La avanzada edad de Bárbara causaba preocupación no solo por ella, sino también por el futuro de su hija. Había incertidumbre sobre a dónde iría Christine después de que su madre falleciera. Para pagar los $4,000 de deuda de tarjeta de crédito que acumuló, Bárbara sacó una hipoteca inversa sobre su casa, lo que significa que al morir, la propiedad sería confiscada por el banco. La persona más comprometida en resolver esto no sería otra que Null, quien una vez más regresó en un intento de ayudar a la persona que da nombre a su sitio web. En 2020, él se autonombró administrador de Christine y accedió a sus redes sociales y correos electrónicos. Null se propuso como objetivo crear un futuro viable para Christine en el que ella pudiera mantener su estabilidad financiera tras la muerte de Bárbara. Incluso creó una sociedad de responsabilidad limitada para comprar la propiedad y permitir que Christine viviera allí sin que se considerara un ingreso directo para ella. Mi idea era que Chris tuviera una tienda con pocas comisiones en inventario. Chris recibiría comisiones, yo supervisaría que las hiciera y el dinero iría a la cuenta bancaria de la sociedad de responsabilidad limitada que yo controlaba. Pensé que la sociedad de responsabilidad limitada podría comprar una propiedad y permitir que Chris viviera ahí, cubriendo la empresa los gastos sin que se considerara ingreso para él. También puede complementar su seguro y aportar a un 401k para él. Esto podría establecerse, gestionarse en piloto automático, y funcionaría porque Chris era una leyenda viviente y su inaccesibilidad general creaba escasez. Nadie al azar podía pedirle una entrevista o un dibujo porque él ignoraba a todos. La gente deseaba esas cosas, pero como no las obtenía solo pidiéndolas, pagaba. Y con eso, Null se dispuso a finalmente poner en orden la vida de Chris Chan después de una década y media de acoso, con muchos esperando que eso finalmente trajera estabilidad a la vida del creador de Sonic Chew. Pero si has visto el documental hasta este punto, probablemente te hayas dado cuenta de que esto era solo un deseo, ya que la saga de la familia Chandler iba a volverse de alguna manera peor que nunca antes. Con la ayuda de su antiguo enemigo, Christine finalmente tenía un plan para empezar a ganarse la vida de manera estable por primera vez en su vida a través de videos y comisiones de arte. Y con esta nueva capacidad de ganar dinero de manera constante, Null vio esto como una gran oportunidad para ayudarla a asistir a la convención Northwest Brony Everfree en el estado de Washington. El plan original de Christine era conducir desde Virginia hasta el Gran Noroeste, durmiendo en estacionamientos en el camino. Null vio lo inviable que era esto y, en su lugar, se ofreció a crear una campaña de GoFundMe para comprarle boletos de avión. A cambio, él estipuló que Christine tenía que trabajar por parte de ello, poniendo recompensas en la página, ofreciendo un saludo o un dibujo de la creadora de Sonic Chew. La campaña superó rápidamente su meta inicial de $750 y, sorprendentemente, ella estaba cumpliendo constantemente con el trabajo asignado, terminando 5 dibujos cada día. Por una vez, todo parecía estar saliendo bien. Los donadores estaban encantados de recibir sus encargos. Cristina estaba emocionada de ir al evento y Null se sentía realizado por enseñarle el valor de $1. Pero el fundador de Kiwi Farms no sabía que algo más nefasto se estaba tramando detrás de escena. Porque, como resultó, el interés de Chris Chan en el evento Brony fue el resultado de un nuevo grupo de trolls secretos. Sin que Null lo supiera, un grupo de estudiantes universitarios contactó a Christine por su cuenta. Inspirados por la nueva ola de contenido sobre Chris Chan en YouTube, 2 personas mostraron un interés particular. La primera era una mujer llamada Fiona, quien, al igual que Christine, era autista. Pero a diferencia de las amigas anteriores, ella profesaba una atracción genuina por Christine, ya que simpatizaba con sus muchas dificultades. Antes de que siquiera hablaran, ella fantaseaba públicamente con que tuvieran una relación verdadera y honesta, obsesionándose tanto que incluso llegó a obtener el estatus de moderadora en el subreddit oficial. Por todo lo que se sabe, parecía que Christine por fin había encontrado a su chica sin novio.
Por otro lado, sin embargo, había una persona mucho menos inocente, Isabella Yankee. Mientras que Fiona estaba motivada en gran parte por la ingenuidad, esta nueva troll femenina parecía estar impulsada por nada más que el sadismo. Bella ya se había ganado bastante reputación incluso antes de su entrada en la historia de Chris Chan. Se hizo infame en su universidad por admitir abusos a animales, como supuestamente hervir vivo a un hámster. Y constantemente hacía comentarios repugnantes sobre su higiene y sus fetiches. Bajo el alias de Kelly Osbourne, la señorita Yankee hizo un esfuerzo por involucrarse en la vida de Christina Weston Chandler durante años, hasta que finalmente lo logró en 2021. ¿Por qué esta joven estaba tan empeñada en lograr contacto con la mujer transautista? Su objetivo era ser, entre comillas, la mejor troll de todos los tiempos. Para conseguir ese título, haría lo que fuera necesario. Fiona y Bella no se conocerían hasta julio de 2021 cuando chocaron entre sí mientras estaban en el círculo en línea de Christine. Para este momento, Isabella Yankee había logrado posicionarse como la mayor influencia sobre Christine, probablemente capaz de explotar su antiguo deseo de una chica blanca sin novio. Aunque algunos, como Null, conocían su existencia, pocos fuera de su grupo de Discord sabían cuánto control tenía, incluso accediendo a la información de la tarjeta de crédito de los Chandler. En caso de que alguna de sus acciones fuera descubierta, Isabella planeaba culpar a Fiona como la responsable. A cambio de su complicidad, Isabella prometió hacer que Fiona sedujera al artista de cómics y convenciera a Christine de asistir a Everfree Northwest, donde Chris Chan y Fiona finalmente podrían abrazarse. Pero a pesar del interés genuino de Fiona, Christine mostró sorprendentemente un nivel impactante de indiferencia. En un momento, la creadora de Sonichu comentó haber tenido una visión de que Fiona encontraría un novio de edad universitaria y pidió una relación abierta. Sin embargo, conforme se acercaba la convención, el siguiente paso del plan de Isabella parecía ponerse en marcha. Sin que Fiona lo supiera, había una razón por la que Christine quizá era reacia a volverse íntima con ella. Verás, por esa época, la artista de Sonic Chu afirmaba tener otro amor en su vida, cuya identidad mantenía muy en secreto. De vez en cuando hablaba de su relación actual con Null, dejando pistas vagas sobre quién era, pero solo decía que era una mujer mayor. Chris Chan nunca reveló la verdadera identidad de esta pareja sexual a nadie. Bueno, a nadie, excepto a Isabella Yankee. Resulta que la joven logró persuadir a Christine para que participara en una llamada telefónica grabada discretamente, donde reveló todos los detalles íntimos sobre esta relación secreta, incluyendo la identidad de su nueva amante. Y esta era el arma definitiva de Isabella, que ella creía que la convertiría en la mejor troll de todos los tiempos. Esto se debe a que la información contenida en esa llamada telefónica destruiría por completo la vida de Christine si alguna vez se hiciera pública. Bella pronto compartió la grabación con algunos de sus cómplices, incluyendo a Fiona, quien quedó horrorizada con la información que contenía. Fiona decidió que no podía guardar el secreto y por eso filtró la llamada telefónica en internet la noche del 29 de julio de 2021. Fue entonces cuando todos supieron la impactante verdad. Christine Weston Chandler había tenido una relación sexual con su propia madre. Bueno, es que últimamente estaba muy preocupado, excitado y necesitaba que la relación verdadera y honesta se diera, así que obviamente esta fue una de las mejores maneras de lograrlo a pesar de los acontecimientos. No creo en etiquetas, pero claramente dice que los sueños de los fans se hicieron realidad y demás. En esta grabación, junto con una serie de mensajes de texto que también se filtraron al mismo tiempo, Christina admitió muchos detalles del asunto. Según ella, Dios mismo le había dado su bendición para continuar con la relación incestuosa. Chris Chan se lo tomó con calma al principio, permitiendo que Bárbara, entre comillas, diera el primer paso. Luego, ella entró en los detalles específicos de toda la situación. Esta grabación filtrada explotó de inmediato en interés viral, convirtiéndose en el evento de Chris Chan más comentado de todos los tiempos. La historia se volvió tan difundida que incluso los medios de noticias convencionales la cubrieron.
En una sola noche, toda la buena voluntad que Cristina había construido en Internet fue destruida. Ya no la veían como una víctima inocente cuya vida fue arruinada por acosadores. El público ahora lo veía como un monstruo y sus fanáticos se volvieron en su contra. Los proyectos en los que iba a participar cortaron lazos con ella. Pero lo peor de todo para Cristina fue que le revocaron su invitación de por vida al Northwest. La gente empezó a denunciar a Cristina en masa ante las autoridades locales en Rockersville. En Virginia, el incesto es un delito grave de clase 5 con hasta 10 años de prisión. Muchos pensaban que si se probaba que Bárbara no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, se podría argumentar que Cristina también era culpable de agresión sexual. Poco después, la policía realizó una revisión de bienestar en la casa de los Chandler. Esto resultó en que se emitiera una orden de protección de emergencia contra Cristina, prohibiéndole entrar a la casa por al menos una semana. Mientras tanto, ella decidió vivir en un Regency Inn cercano. Sin embargo, como pronto se supo, su estancia no sería larga. El 1 de agosto de 2021, Cristina fue arrestada en el hotel por el cargo de incesto. Ahí para documentar el evento estaba el infame provocador en línea Ethan Ralph, quien disfrazado de Chris Chan transmitió en vivo cuando Cristina fue sacada de su habitación esposada. Sorprendentemente, ella estaba tranquila, cooperativa y de buen ánimo. Cristina, ¿es la? Cristina, ¿ya vi la fusión? La fusión está ocurriendo justo ahora, ¿verdad? Justo ahora, sí. Lo estamos viviendo. Está ocurriendo en este momento. ¡Adiós, Christian! Después de su arresto, Cristina fue detenida en la cárcel regional del centro de Virginia sin derecho a fianza. Aunque originalmente fue registrada como mujer debido a que cambió legalmente su género en su licencia de conducir en 2016, pronto la ficha de arresto cambió a hombre. Por lo que se sabe, Chris Chan está manejando bastante bien el encarcelamiento y fue transferido recientemente a una institución mental. Desde su arresto, solo se ha comunicado con el exterior por cartas. En un ejemplo infame, Cristina afirma ser la reencarnación literal de Jesucristo y declaró que Dios le pidió que tocara a Bárbara para sanar, limpiar y purificarla de todos sus pecados y remordimientos pasados. Y sin amigos, sin juguetes, sin convenciones y, lo más importante, sin acceso a internet, a muchos les parece que este podría ser finalmente el final de la saga de Chris Chan, ya que parece que, al menos en el futuro previsible, la leyenda de internet se quedará sola en una habitación con nada más que las ilusiones que ha construido en su mente durante los últimos 40 años. ¿Por qué es así? ¿Tan bajo? Parece un mal diseño. No me mires, yo no diseñé este kiosco basado en tus recuerdos. Así que eso es lo que soy, y cualquier dolencia que tuvieras la habría curado justo ahora. Así que, ya sabes, si te sentías mal o algo así, yo lo habría curado. Claro, porque aquella vez le curé algo a mi mamá y ella lo creyó. Yo como que... Y lo hice más de una vez también. Ella se sintió mejor. Eso es bueno. Creo que necesito ir al baño. ¿Podrías ayudarme? No, tú tenías que hacerlo. Tengo que hacerlo yo mismo. Sí, está bien, yo estaré. Una vejiga externa. Oh, está bien, bien. Es bueno saberlo. Lo tendré en cuenta. No lo ves. Tus habilidades de curación solo llegan hasta ahí. Sí. ¿Alguna vez has hablado con Gino? Sí, la mayoría de las veces he hablado, le he mandado mensajes directos, solo diciéndole, oye, gracias, lo estás haciendo bastante bien. Sigue como gobernador, solo apoyando. Algo interesante ahí que me habías contado antes es que Magi-chan Sonachu, tu esposo, sí, él, ¿siempre ha estado dentro de ti? No, él ha vivido fuera, no está dentro. Allí contigo. Sí, él siempre ha estado allí conmigo. Sí, él siempre ha estado allí contigo y tuvo la sabiduría de saber que, ya sabes, de reaccionar ante todos los trolls y todo eso y que todo eran trolls, pero es correcto que él... ¿Por qué no te lo dijo? ¿Por qué no te dijo que... Por la dimensión, por el telón de arte, él está parado aquí mismo ahora, justo ahí, sí. Bien, pero... sí, tenemos el telón de arte que nos ha estado dividiendo y yo tenía que estar espiritualmente abierto
No estaba tan espiritualmente abierto no estaba tan abierto a él para escucharlo en ese momento, y esto definitivamente se volvió más obvio para mí cuando investigué sobre Genia y Gino Samuel, y luego hubo un montón de momentos vergonzosos donde incluso Magic Chan decía, oh Dios mío, no puedo creer que ella hizo esto. Citando justo cuando cité a Levick para avergonzar a los gays. Y luego tomé eso y terminé sacándolo de algo como padre de familia. Y hasta Magic Chan había dicho en ese entonces que no se suponía que dijeras eso literalmente. Padre de familia era mayormente paródico y de chistes, y no se suponía que tomaras eso literalmente, Christian. ¿Qué demonios te pasaba? Algo así. ¿Qué opina tu mamá sobre tu esposo? ¿Y el interior? Dimensión. ¿Y esas cosas? ¿Creen en alguna otra? Sí, has llegado a creerlo. Ella era algo neutral. Al principio era neutral al respecto y dudaba, pero luego ocurrieron los eventos y más eventos y logré demostrarle mis poderes y habilidades psíquicas. Y de hecho logró hablar con Mágico Chan y los demás en algún momento. Así que sí, ahora ella cree que... ¿Hiciste para demostrárselo, para probarle que esto estaba pasando y que tenías estos poderes? Bueno, bruja, puedo hacer esto. Puedo curar personas y acceder ligeramente a sus recuerdos solo con